Segunda multiplicación del pan. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos, personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos, caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7, y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó luego los 7 panes y los pescaditos, y dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse, llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Los fariseos piden una señal. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán sino la señal de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5.000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4.000 hombres, ¿cuántos cestos llenaron con lo que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debía tener los ojos abiertos, no para las cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. La fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente: ¿quién es este Hijo de Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o algunos profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijera a nadie que él era el Mesías. Jesús anuncia su pasión. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que la autoridad judía, los sacerdotes, los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al 3er día. Pero lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás mío, Satanás.
quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte en un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz que salía de la nube dijo, Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen de nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús, bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan Bautista. Jesús sana a un epiléptico. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae el fuego y otras veces el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió, ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio y que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuviesen fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. El impuesto para el templo. Al volver de Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón, ¿quiénes son los que pagan impuestos? ¿Tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de su familia, de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a la gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. ¿Quién es el más grande? Los escándalos. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito y lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños,
nunca entrará en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, este será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran el cuello una gran piedra de moler, y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero ay del que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que estar echado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto a la vida que ser arrojado con los dos ojos al fuego del infierno. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se lo digo. Sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en el cerro para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que ésta le dará más alegría que los 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos.